Estimados estudiantes, es un placer saludarlos a través de este medio. Espero que se encuentren bien cada uno de ustedes y también sus familias. En esta oportunidad vamos a comenzar a estudiar una de las ramas más importantes de la matemática, la cual es el álgebra. Y sin más pérdida de tiempo, vamos a iniciar con una introducción al estudio del álgebra. Muy bien, entonces vamos a iniciar diciendo que el álgebra es una generalización de la aritmética. Esto quiere decir que el álgebra va a considerar la cantidad del modo más general posible. En álgebra se utilizan dos tipos de símbolos para poder representar las cantidades, los cuales son los números y las letras. Como sabemos, los números se utilizan para representar cantidades conocidas, mientras que las letras se utilizan para representar cantidades desconocidas. A las cantidades conocidas se les denomina constantes y a las desconocidas variables. No olvidemos esto. En álgebra las cantidades conocidas se les denomina constantes y a las desconocidas se les denomina variables. Continuando con nuestra introducción al estudio del álgebra, también es importante mencionar que para poder representar cantidades desconocidas se puede utilizar cualquier letra del abecedario. Sin embargo, es recomendable utilizar en la medida que sea posible las últimas letras del alfabeto, X, Y o Z. Además, es importante mencionar que el álgebra sigue las mismas leyes de la aritmética. A continuación estudiaremos el lenguaje utilizado en el álgebra, el cual es conocido comúnmente como el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es aquel que emplea números, letras y además una o más operaciones matemáticas para generalizar expresiones o enunciados verbales. Este lenguaje permite, entre otras cosas, generalizar las operaciones aritméticas, plantear ecuaciones, fórmulas y teoremas. Algo que es muy importante al iniciarse en el estudio del álgebra es la traducción del lenguaje coloquial al algebraico. Para que usted pueda traducir correctamente el lenguaje coloquial o común a un lenguaje algebraico, es necesario que se familiarice con palabras del lenguaje común que son sinónimos de operaciones realizadas en aritmética, las cuales se muestran a continuación. En el siguiente cuadro podemos ver las 6 operaciones que se conocen en aritmética: suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Y del lado derecho podemos ver todas aquellas palabras que son sinónimos de cada una de esas operaciones. Por ejemplo, las palabras incrementar, aumentar, adicionar son sinónimos de la suma. Las palabras quitar, disminuir, restar son sinónimos de la resta. Palabras como el doble, que es lo mismo que 2 veces, el triple, que es lo mismo que 3 veces, el cuádruple, que es lo mismo que 4 veces, etc., son sinónimos de la multiplicación. Expresiones como la tercera, la cuarta, la quinta, etc., parte, cociente, mitad, entre otros términos, son sinónimos de división. Expresiones como el cuadrado, el cubo, son sinónimos de potenciación. El cuadrado es lo mismo que elevar un número a la 2. Y el cubo no es otra cosa que elevar un número a la tercera, a la 3. Y por último, cuando se trate de la radicación, bastará con decir la raíz de. Entonces, cuando diga en un enunciado la raíz de, hace referencia a la operación radicación. Bueno, a continuación vamos a ver una serie de ejemplos en los cuales vamos a empezar a ver cómo es que se traduce de un lenguaje común o coloquial al lenguaje algebraico.
Primer ejemplo. Un número incrementado en 15. ¿Cómo hacemos para traducir este enunciado a un lenguaje algebraico? Muy bien. Primero, ¿cuál es ese número que está siendo incrementado en 15? No sabemos cuál es. Entonces, en álgebra, ¿cómo hacemos para representar cantidades desconocidas? Pues simple y sencillamente lo hacemos por medio de letras. Podríamos utilizar cualquier letra como lo habíamos mencionado anteriormente. Sin embargo, vamos a utilizar las últimas letras. Y en este caso, como solo se trata de un número desconocido, vamos a usar la X. Entonces, luego la siguiente parte del enunciado dice incrementado, que ese número es incrementado en 15. La palabra incrementado, recordemos que es sinónimo de sumar. Por lo tanto, aquí la traducción a un lenguaje algebraico sería X, que va a representar al número desconocido, más 15. Esa es la traducción del enunciado en cuestión. Vamos con un ejemplo número 2. El doble de un número disminuido en 25 es igual a 75. Recordemos que cuando diga en un enunciado el doble, el triple, el cuádruple, se está refiriendo a la multiplicación. También recordemos que el doble es lo mismo que decir 2 veces una cantidad. Por lo tanto, aquí el doble de un número va a ser 2x. Vale la pena mencionar acá que la x no está representando el signo por de la multiplicación. La x está representando ese número desconocido, ¿verdad? Que es disminuido en 25, ¿verdad? Y es igual a 75. Por lo tanto, el doble de un número va a ser 2x. Disminuido, recordemos que es sinónimo de resta. Por lo tanto, la traducción sería 2x, que eso representa el doble de un número, menos 25. Y eso va a ser igual a 75. Esa es la traducción del enunciado anterior. El ejemplo número 3. La suma de dos números. En este enunciado habla de dos números. Bueno, ¿serán dos números iguales o serán dos números diferentes? Aquí vamos a dar por sentado que se trata de dos números diferentes. Y está claro que esos dos números se van a sumar. Entonces, números diferentes los vamos a representar con letras diferentes. Por lo que la traducción va a ser X más Y. Entonces ahí tenemos la traducción de este enunciado. El ejemplo número 4, la quinta parte de un número. La quinta parte hace referencia a lo que es la división. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder calcular la quinta parte de un número? Pues simple y sencillamente dividiéndolo dentro de 5. ¿Cuál es ese número? No lo conocemos, por lo tanto, vamos a seguir utilizando X. Aclaro que al seguir utilizando la X no quiere decir que esta X que representa un número desconocido es el mismo número del enunciado anterior. No necesariamente. Puede referirse a otro número. Por lo tanto, la traducción sería X partido 5. No vamos a usar el signo de división, vamos a usar la barra de fracción. Por lo tanto, la traducción sería X partido 5. En el ejemplo número 5, la doceava parte de un número. Bueno, así como hicimos en el enunciado anterior, que para determinar la quinta parte dividimos entre 5, ahora aquí vamos a dividir el número entre 12. Pero hay algo aquí, más adicional. Esa doceava parte de ese número está elevada al cubo. Por lo tanto, aquí, además de usar números y letras, vamos a utilizar paréntesis. Vamos a encerrar entre paréntesis X partido 12. Y vamos a indicar que está elevado al cubo. Es necesario aquí el uso de paréntesis para que quede claro que el cociente que resulta de dividir X dentro de 12 está elevado al cubo. Ejemplo número 6. La tercera parte de la suma de dos números. ¿Cómo calculamos nosotros la tercera parte de un número? Dividiéndolo dentro de 3. Dice acá que es la tercera parte de la suma de dos números. Muy bien, entonces la suma está dividida dentro de 3, entonces la traducción sería X más Y partido 3. Ejemplo número 7. En este ejemplo vamos a trabajar lo que es la potenciación. Dice acá el cuadrado de un número. Recordemos que el cuadrado es lo mismo que elevar a la 2.
Por lo tanto, aquí pues la traducción sería x elevado al cuadrado. Ejemplo número 8. El cuadrado de la diferencia de dos números. El cuadrado de la diferencia de dos números. De nuevo aparece aquí en este enunciado que son dos números. Dos números vamos a asumir que son diferentes. La diferencia hace referencia a lo que es la resta. Por lo tanto, vamos a colocar acá x menos y. Pero para indicar que es el cuadrado de la diferencia, vamos a encerrar entre paréntesis x menos y lo vamos a elevar al cuadrado. Por lo tanto, ahí tendríamos la traducción de este enunciado a un lenguaje algebraico. En el ejemplo número 9, tenemos un enunciado verbal un poco más extenso. Probablemente un poco más complejo. Y dice de la siguiente manera. El cubo de la suma de dos números es igual al cubo del primer número, más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo número. Muy bien. Analizando aquí un poco este enunciado, dice el cubo de la suma de dos números. Está claro que tenemos dos números y vamos a dar por sentado que son números diferentes. Por lo tanto, vamos a tener acá x más y. Pero vamos a encerrar entre paréntesis x más y lo vamos a elevar al cubo. ¿Y eso a qué va a ser igual? Va a ser igual, dice que eso es igual al cubo del primer número. ¿Quién es el primer número? X. Entonces va a ser x elevado a la 3. Más, luego viene y dice el triple producto del cuadrado, del primero por el segundo. Entonces aquí la traducción va a ser 3x al cuadrado por y. Más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo. Entonces aquí va a ser 3x y cuadrado. Y por último dice que hay que sumarle el cubo del segundo número. Entonces va a ser y cubo. Finalmente esta es la traducción del enunciado anterior a un lenguaje algebraico. Y para poder terminar con esta serie de ejemplos, el ejemplo número 10, dice ahí la raíz cúbica de la raíz cuarta de un número es igual a 2. Aquí está claro que está haciendo referencia a la radicación y hace referencia a la raíz de otra raíz. Por lo tanto, aquí vamos a decir raíz cúbica de raíz cuarta, ¿de quién? De x. Va a ser igual a 2. Y esa es la traducción correcta del enunciado. Muy bien, llegamos al final de esta presentación, esperando que la misma pueda servirle como un complemento para su aprendizaje del álgebra.